Ok. Entonces hoy vamos a ver la ecuación de Bessel. No sé cómo se pronuncia. Entonces así. Entonces la ecuación de Bessel de orden v la vamos a escribir de la siguiente manera. X cuadrado por y' más x por y' más x cuadrado menos v cuadrado por y igual a 0. ¿Sí? Entonces es como las típicas, es como todas las ecuaciones que hemos estado viendo, ¿verdad? Es de orden 2. Ay, espérenme. Ahí estamos. ¿Verdad? Con la única diferencia de que tenemos este parámetro aquí que desconocemos, ¿verdad? En particular pedimos que v sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces esto es lo que llamamos la ecuación de Bessel de orden v. ¿Sí? Entonces, esto era lo que les iba a dar la última clase, pero cabal, al resolverla aparece la función gamma de la nada. Entonces, por eso teníamos que ver la función gamma antes, ¿verdad? Que al final, pues no era muy complicada, ¿verdad? Tal vez resolver las integrales esas sí tiene su, su nivel de complicación, por así decirlo. Pero en general, la función se comporta bastante bonito, ¿verdad? Entonces vamos a resolver esta ecuación alrededor del punto 0. Entonces, ¿qué tipo de punto es este en esta ecuación? Alguien que me responda. ¿Es un punto ordinario? ¿Es singular? Si es singular, ¿es regular o irregular? ¿Verdad? 0. X igual a 0. Alguien que se anime. A ver, Brandon, por hablar mal de Gerson. Es singular, singular. Ajá. Y en particular es... No, ¿es regular o irregular? Bueno, ya que son tímidos. Creo que regular. Sí, porque si fuera irregular no nos interesaría. No, pero sí, 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 nosotros nos ponemos a hacer eh, a encontrar aquellas funciones P minúscula y Q minúscula que habíamos visto hace unos talleres, descubrimos que el punto cero en este caso es regular, ¿verdad? Es singular regular. Entonces planteamos nuestra solución, y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más r, ¿verdad? Recordemos que multiplicamos por x a la r, eso lo podemos meter en la suma y pues al multiplicarlo por se suman los exponentes. Entonces la derivada, la suma n igual a 0. Recordemos que como tenemos el exponente más r, no necesariamente tenemos que correr los índices de la suma, ¿verdad? Si escuchan ruidos de construcciones porque siguen construyendo en la vecindad, así que lo siento. ¿Verdad? Entonces esto sería c sub n por n más r por x a la n más r menos 1. Y la segunda derivada va a ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n,
n más r, bla, 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 n más r menos 1 por x a la n más r menos 2, ¿verdad? Va. Entonces sustituimos estas en la ecuación original, ¿verdad? Y prima, y prima y y. Y en particular voy a de una vez introducir las x's a la suma y separar esta. Entonces nos quedaría, entonces tenemos, si sustituimos los valores, las y's, tenemos la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, n más r, este paréntesis me quedó feo, ahí estamos, n más r menos 1 por x a la n más r, ¿verdad? Porque ya introduje el x al cuadrado, entonces se cancela el menos 2 con el 2. Más la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, n más r, x a la n más r, ¿verdad? Debería ser menos 1, pero como multiplicamos por una x, esa entra y se cancelan esas cosas. Más, voy a seguir aquí abajo, la suma desde n igual a 0, desde n igual a 0 hasta infinito, perdón, de c sub n, x a la n más r más 2, ¿verdad? ¿Por qué? Teníamos un x al cuadrado multiplicando, ¿verdad? Aquí, este x cuadrado, y como era la y normal, entonces sería n más r más 2. Ay, me pasé. Más, no, menos v al cuadrado, la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n a la x a la n más r. Va. Aquí tenemos algo interesante. ¿Alguien ve algo especial aquí? Tenemos estas 4 sumas. Gracias, Raúl. Pero en la pizarra. ¿Qué de especial vemos ahí? Hay 3 sumas. Ay. Hay 3 sumas que tienen algo especial. Que empiezan con, bueno, x a la n más r, no solo a la r, ¿sí? Empiezan con x a la n más r y todas empiezan en el mismo... Ah, bueno, sí, tenés razón, empiezan con x a la r, ¿sí? Cuando aplicamos el primer índice, el n igual a 0, todas empiezan con x a la r. Bueno, no todas. Entonces sería esta y esta, ¿verdad? Todas empiezan con x a la r. Entonces las podríamos sumar de una vez. Y de hecho eso vamos a hacer, pero para que todas empezaran en el mismo índice y poderlas sumar con esta, necesitaríamos hacer 2 pasos. Pero vamos a hacer solo el primer paso y vamos a hacer una mañita por ahí. Sí, entonces hacemos el primer paso de estas 3 y nos va a quedar c sub 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos empezando en n igual a 0 por r cuadrado menos r más r menos v cuadrado por x a la r. ¿Sí? Perdón. Más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n, corchete, paréntesis, n más r, n más r menos 1, más
Hola, lo siento. Se me olvidó conectar mi laptop y se descargó. Este. Ahorita regresas. Ok, ¿qué fue lo último que escucharon? Solo estaba sumando, ¿verdad? No sé si me escuchan. No se escucha. Ah, sí se escucha. El primer término lo explicaste. Ah, va, perdón, sí, es que. No sé ni cómo va a quedar la grabación hoy, entonces. Lo siento. Va. Entonces, podemos sumar estas tres, ¿verdad? Pero solo vamos a correr el primer índice. Entonces nos queda esto, ¿verdad? Ya cuando factorizamos todo, más la suma esta, sería esto, ay, uy, más n más r menos v cuadrado y todo esto multiplicado por x a la n. Perdón, lo puse aquí abajo, pero no me cupo. Este es un cuadrado. Más la suma que no tocamos, ¿verdad? En particular voy a sacar de una vez el... Ay, aquí me faltó poner x a la r. Sí, de una vez estoy sacando los x a la r. Entonces la suma desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, x a la n más 2. No entendí de dónde salió el término. Va. Aplicamos n igual a 0 en estas tres que yo subrayé con rojo. Entonces aquí nos va a quedar... aquí nos va a quedar c sub 0, 0 más r, 0 más r menos 1. ¿Sí? Entonces eso se volvería c sub 0, r cuadrado menos r por x a la r. ¿Sí? Eso sería de esta. Luego de esta tendríamos c sub 0, 0 más r, solo es r, por x a la r. ¿Sí? Y de esta tenemos c sub 0 menos v cuadrado c sub 0 x a la r. Entonces factorizamos el c sub 0 y x a la r y ya nos queda r cuadrado menos r más r menos v cuadrado. ¿Sí? Ok. Entonces aquí notamos que podemos cancelar estas r's. Voy a pasar a la siguiente página y nos queda que es igual a c sub 0 r cuadrado menos v cuadrado por x a la r más la x a la r, la suma desde n igual a 1 hasta infinito, c sub n por... ay, espérenme, se me perdió. Aquí estamos. Entonces, simplificando toda esta expresión aquí, ¿sí? Nos va a quedar n más r al cuadrado menos v cuadrado. Por x a la n más x a la r, la suma desde n igual a 0 hasta infinito. C sub n x a la n más 2. ¿Sí? Entonces si expandimos todo esto, podemos factorizarlo de esta forma.
Sí, eso lo pueden verificar ustedes. Se deja como ejercicio al lector. Son bromas. Confíen en mí, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos hacer el siguiente paso de esto y ya sumar las dos que nos quedan. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a aplicar el hecho de que todo esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces los coeficientes deberían de ser igual a cero. Pero solo lo vamos a hacer con esto. Entonces de eso tenemos que c sub 0 por r cuadrado menos v cuadrado es igual a 0, ¿verdad? ¿Se recuerdan que al final siempre igualábamos todos los coeficientes a 0? ¿Verdad? En este caso solo lo vamos a hacer con el primero, ¿verdad? Y vamos a suponer que c sub 0 es distinto de 0. Entonces podemos pasarlo a dividir y nos queda que r cuadrado menos v cuadrado es igual a 0. Y de esto vamos a tener que r es igual a más menos v. ¿Sí? Entonces aquí lo que hicimos fue de una vez encontrar valores para r. La vez anterior, se recuerdan que sumábamos ya todo bien y llegábamos a trabajar ¿cómo se llama? Las recurrencias. Suponíamos que este coeficiente era distinto de 0 y ya podíamos encontrar valores para r, ¿verdad? En este caso lo hicimos de una vez. Entonces, en particular voy a decir que R1 es igual a V y que R2 es igual a V negativo. Entonces, va. Entonces, vamos a tomar ahorita solo R1. ¿Sí? Después podemos seguir el mismo proceso utilizando R2, que sería V negativo. Entonces, en este caso, cuando tenemos que aquí es V, todo esto se vuelve 0, ¿verdad? Todo este coeficiente se vuelve 0, porque nos quedaría V cuadrado menos V cuadrado. Se cancela este y solo nos queda esta suma, estas sumas. Entonces esto sería x a la v. No sé si eso último quedó claro antes de que siga. Que vamos a considerar el caso en que R1 es igual a v. Entonces aquí sustituimos v, nos quedaría v cuadrado menos v cuadrado es 0, entonces todo esto se cancela. ¿Sí? Y solo nos quedan estas dos sumas. ¿Sí? Entonces, si sustituimos, nos queda x a la v más la suma, perdón, de n igual a 1 hasta infinito, c sub n por n más 2 sube a la x a la n más x a la v, la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x a la n más 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las debidas sustituciones y toda la casaca, y esto nos va a quedar. Como tiene que empezar en 2, entonces esto empieza en 1, necesitaríamos hacer un paso y luego hacer las sustituciones k igual a n y k igual a n más 2, ¿verdad? Entonces después de hacer eso, aquí podemos factorizar x a la v y nos va a quedar 1 más 2v por c sub 1 por x más la suma desde n igual a... perdón, k igual a 0 hasta infinito de k más 2 por k más 2 más 2v por c sub k más 2 más c sub k, y todo esto por x a la k más 2.
¿verdad? Ahí estamos. Y recordemos que esto es igual a 0. Entonces, de que es igual a 0, vamos a tener que 1 más 2v por c sub 1 es igual a 0. Y k más 2 por k más 2 más 2v por c sub k más 2 más c sub k igual a 0. ¿Sí? Ok. Ya casi terminamos. Entonces aquí vamos a hacer trampa. Para simplificar todo, si consideramos que c sub 1 es igual a 0, ¿verdad? De este caso, vamos a tener que, eso nos implica que c sub 1 igual a c sub 3 igual a c sub 5 igual a c sub 7 igual puntos suspensivos igual a 0. ¿Sí? Porque si sustituimos aquí los impares, si aquí tenemos, si despejamos este, ¿verdad? De acá, y empezamos con aquí c sub 1, nos quedaría aquí c sub 3, ¿verdad? Y así. Entonces, si suponemos que c sub 1 es 0, todos los impares nos van a quedar 0. ¿Sí? Entonces, por cuestiones de simplicidad, vamos a eliminar todos los impares. ¿Va? Así nos quedan menos términos y solo tenemos que trabajar con pares. ¿Sí? Entonces, si despejamos el otro, vamos a tener que c k más 2 es igual a c sub k dividido k más 2 por k más 2 más 2v, ¿verdad? Pero teníamos que era para todos los... Como la serie empezaba en 0, entonces esto iba a empezar desde 0. Iba a ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero ya nos quitamos todos los impares. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña sustitución. ¿Sí? Vamos a suponer que k más 2 es igual a 2n. ¿Sí? Donde n vamos a usar 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Entonces es otra sustitución pequeña que estamos haciendo, ¿verdad? Recordemos que aquí todo lo pasamos a las casas al sustituir para sumar. Ese paso me lo salté. Aquí vamos a regresar otra vez a la n, ¿sí? Y en particular vamos a empezar en 1, 2, 3, etc. Va, entonces esta recurrencia nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría c 2 sub 2n igual a c sub 2n menos 2 dividido 2 a la 2 por n por n más v. ¿Sí? Entonces... Ajá, ¿va? Entonces ya tenemos esta nueva recurrencia. Entonces veamos qué pasa. Cuando c es 1, 2, cuando n es 1, 2, 3, 4, etc. ¿Verdad? Entonces de eso vamos a tener que c sub 2 es igual a c sub 0. Bueno, menos c sub 0 dividido 2 a la 2 por 1 por 1 más v. Luego tenemos que c sub 4 va a ser igual a c sub 0 dividido 2 a la 4 por 1 por 2 por 1 más v, 2 más v. ¿Sí? Y aquí empezamos a notar un patrón. Los dos empiezan a subir. Estamos empezando a multiplicar los enteros, ¿verdad? Positivos. Y aquí esto se está incrementando en 1. Veamos el siguiente. ¿Qué pasa con c sub 6? Bueno, y está cambiando de signo. Menos c sub 0 dividido 2 a la 6 por 1 por 2
por 3 por 1 más v, 2 más v, 3 más v. ¿Sí? Ok, entonces esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. C sub 2n va a ser igual a menos 1 a la n por c sub 0 dividido 2 a la 2n por n factorial por 1 más v por hasta n más v. ¿Sí? Entonces, resulta que por conveniencia, o así decía el texto donde saqué esto, cuando trabajamos la ecuación de Bessel y llegamos a esta recurrencia, hacemos la sustitución c sub 0 igual a 1 dividido 2 a la v por la función gamma de 1 más v. ¿Sí? Y si lo sustituimos en la recurrencia original, vamos a tener c sub 2n igual a, voy a hacer el denominador primero para que me quepa, 2 a la 2n más v por n factorial, función gamma de 1 más v más n. Todo eso lo divide menos 1 a la n. Ahí. Sí. Entonces ahí es donde aparece la función gamma y por eso fue que les di la función gamma, ¿verdad? Para simplificar todo ese producto es que nos conviene introducir la función gamma, ¿verdad? Se utilizan propiedades de la función gamma para deducir esto. Y bueno, en particular, pues vamos a utilizar n igual a 0, 1, 2, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, aquí ya resolvimos la recurrencia. Y la solución original, si lo sustituimos en la solución original, que era nuestra y igual a la suma, y igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n x a la n más r, solo que estamos considerando el caso que r es igual a v. Nos va a quedar, y esto tiene un nombre especial, se denomina JV, ¿verdad? Porque estamos considerando r igual a v de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n de n factorial gamma 1 más v más n de x medios x, perdón, 2n más v. ¿Sí? Y estas son las formas de las soluciones. Esto es lo que llamamos función de Bessel de primer tipo. Y si consideráramos el caso, por aquí estaba, aquí, el caso en el que r es igual a menos v, pues la solución nos quedaría como j menos v de x igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito menos 1 a la n dividido n factorial gamma de 1 menos v más n, ay, más n por x medios 2n menos v. ¿Sí? Entonces estas dos son lo que se conoce como funciones de Bessel de primer tipo, ¿verdad? Perdón, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Todo claro. Bueno, entonces si todo está claro, solo les voy a dar unos recordatorios. Bueno, primero que nada,
Eh, Aún no he calificado sus tareas porque el fin de semana me estaba muriendo. No literalmente, pero la moderna estaba poderosa. Entonces no he calificado nada. Este, el otro miércoles no hay taller porque es su parcial, ¿verdad? El ingeniero Samayoa lo va a hacer en el horario bueno, me dijo que iba a ser en el horario del taller, entonces el otro miércoles no hay taller. ¿Y qué más? Solo la tarea que viene en este está fácil, ¿verdad? Son dos ejercicios. Y la siguiente clase, el siguiente taller, que no es la otra semana, sino la siguiente, veríamos la ecuación de Legendre y ahí queda el tema. Y después, no sé qué les voy a dar. Ahí vemos. Ahí vamos a improvisar un poco. Entonces, eso es todo por hoy. Son libres de ir a mimir. Claro. Ay, Gerson, recordate que Brandon te debe un café. Feliz día. Feliz día. Sí, recordalo.